Estamos muy contentos de que estén por acá acompañándonos. Para mí es un placer y un honor tener a Lucía Vilariño Fiore con nosotros. Lucía es una persona increíble que sabe mucho de lo que tiene que ver con comunicación institucional, con organizaciones sin fines de lucro, con política pública. Realmente es un privilegio contar con su presencia, la tenemos muy viajera, así que tuvimos que robarle un rato en su agenda. Y bueno, me gustaría mucho que Lu pueda presentarse brevemente con aquello que ella quiera destacar, pero yo sí voy a decirles 2 o 3 cosas. Lucía es directora ejecutiva de la Organización de Bomberos Americanos. Es una organización regional, es decir, trabaja con todo el continente, digamos, todo lo que es especialmente América Latina y el Caribe, pero trabaja en relación con muchos otros organismos públicos y privados a lo largo y ancho del mundo, con lo cual ha tenido que desarrollar muchísimas campañas, estrategias de comunicación, de posicionamiento institucional. Además de esto, ha sido seleccionada en su momento como una mujer líder emergente de Voces Vitales, que es una organización muy conocida que trabaja mucho con mentoreo, con el posicionamiento de mujeres en nuestro ámbito teórico y político, de alguna manera. Hace menos de un año la tuvimos cursando un programa de liderazgo en Estados Unidos, así que, bueno, Lu, bienvenida, te doy la palabra para que vos cuentes mejor qué haces, pero muchas gracias por tu tiempo y nos da mucho gusto que puedas estar acá para contarles a los chicos sobre una campaña que es el gran desafío que ellos tienen para el final, porque ellos producen muchas cosas, van a ser productores de contenido, productores audiovisuales, productores de eventos culturales, y en algún momento, más temprano que tarde, se van a tener que encontrar con desarrollar campañas y estrategias de comunicación, y creemos que, bueno, ese es un gran desafío que tienen por delante y seguramente vos puedas contarle un caso de cómo abordar esto y cómo muchas carreras convergen en este trabajo que siempre termina siendo un poco interdisciplinar, ¿no? Así que bueno, te doy la palabra, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Bueno, la perra decidió empezar a ladrar ahora, me tendrán que disculpar. Hola a todos y todas, estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes hoy. Bueno, Dani ya contó un poco de lo que hago, de mi background, nomás comentar que soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, así que ahí tenemos como un punto en común. Mi carrera de base viene de este palo, a pesar de que, como yo digo siempre, los comunicadores somos plurifuncionales. Hoy en día mi función específica no tiene tanto que ver directamente con la comunicación. No obstante, lo cual es importante decir que la comunicación atraviesa absolutamente todo, que no hay programa, no hay actividad, no hay alianza o espacio de recaudación que una organización pueda gestionar sin tener una comunicación fuerte, pensada y estratégica, con lo que no importa el rol que se tenga dentro de la institución, tener conocimientos en comunicación y poder incorporar eso a la gestión, que sería mi caso puntual y específicamente, es siempre un valor agregado, porque en este mundo en el que estamos hoy, lo que no se muestra no existe, y las organizaciones que tenemos que recaudar, tenemos que conseguir oportunidades de cooperación internacional o traer efectivamente beneficios a nuestros países, quizás de países que tienen otro desarrollo u otras capacidades. Lo que no estamos mostrando es reputación, que nos estamos perdiendo para conseguir cosas muy concretas. Entonces, eso nada más. Hoy estoy un poquito más alejada de la comunicación, pero sí les voy a compartir una campaña específica que realizamos este año, quizás más desde un punto de vista macro. Puntualmente, cuando conversábamos con Daniela sobre esta clase, yo le decía, bueno, pero la verdad es que la campaña esta específica no tiene un gran presupuesto en producción audiovisual o producción específica de contenidos, en el sentido de que seguramente en ese espacio ustedes tienen conocimientos mucho más firmes y otras experiencias. Y ahí un poco a la hora de pensar esta clase y lo que les íbamos a compartir hoy, poner el eje en cómo la comunicación atraviesa muchas audiencias dentro de la organización, es capaz de movilizar discusiones políticas internas importantes que pueden tener cambios concretos, y cómo a veces los temas complejos que las organizaciones sociales tenemos que abordar, que no son tan sencillos a veces de comunicar, ni se pueden acabar y abordar enteramente en una sola campaña,
pueden tocar fibras muy íntimas de las personas que están involucradas en la organización y muy sensibles, y bueno, cómo cuidar eso para que estratégicamente rinda a favor de los objetivos que uno tiene en comunicación, pero que definitivamente son objetivos de la organización, porque la comunicación tiene que estar alineada con el core de la organización para tener sentido. Entonces, yo no sé si puedo ya compartir pantalla, imagino que sí. Voy a probar. Debería compartir toda mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ahora los perdí y las perdí, así que me confirma alguien si se está viendo ya. Sí, sí se ve, todo bien. Se ve, ¿eh? ¿Se ve? Sí, sí, se ve muy bien. No escucho, no sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, ¿me escuchás? ¿No? A ver. Luz, sí, sí, te vemos. Te veíamos. ¿Me escuchan? Se escucha y se ve, pero ahora yo no los escucho a ustedes por algún motivo. Que no se entiende cuál podría ser, porque si recién las estaba escuchando perfecto. ¿No nos escuchás ahora? ¿No nos escuchás? Un segundo. ¿Me escuchan? Ok. ¿Quieren probar a hablar alguna? Porque no sé, me parece que las perdí yo. A ver, ahí, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Bien. A ver, vamos de nuevo. No sé por qué el compartir pantalla me sacó el audio, algo que no tiene Qué nada de raro. A ver, probamos de vuelta. Vamos otra vez. Ahí están viendo. Ahí vemos perfecto. Y ahora las escucho. Bien. Excelente. Excelente. Bueno, un poco el caso de estudio que les voy a compartir es la campaña del 8M, del Día Internacional de la Mujer, que hicimos este año con la Organización de Bomberos Americanos, OVA, que es la organización para la que yo trabajo. Ya les voy a contar un poquito más de la organización. La presentación que les voy a dar en el día de hoy la dividí en 4 partes, en 4 puntos de recorrido de la agenda. El primero es empezar con el propósito, el segundo es conocer la audiencia, el tercero, interpelar y convencer, y por último, algunas conclusiones. Me gustaría que de todas formas cualquier idea, comentario, cosa que quieran compartir, puedan ir interrumpiendo con tranquilidad. Yo por el formato de Google Meet en este momento veo solo mi presentación, no los veo ni los puedo leer o las puedo leer, así que hagan uso de la voz con confianza, que esa es la idea si así lo consideran. Bien, empezar con el propósito. Comunicar causas sociales es distinto que comunicar productos, que comunicar servicios, que comunicar propaganda o salud pública, por ejemplo. Comunicar causas sociales tiene que ver con promover una sociedad más justa y equitativa, con igualdad de derechos y oportunidades. En ese sentido, y muchas veces, trabajar con organizaciones con causas sociales y hacer comunicación para causas sociales obliga a tomar posición en muchos temas. Y estos posicionamientos suelen no poder ser muy tibios. En ese sentido, y a la hora de abordar este tipo de campañas, es más importante que nunca, si bien siempre es importante conocer a las audiencias, en este caso en particular, tener manejo de las audiencias, saber dónde pueden estar las áreas de resistencia, cuáles son los temas o los tópicos debajo de un tema general que pueden ser más sensibles o generar más rispideces o debates, es fundamental, no porque siempre vayamos a debatir el debate, que por supuesto no es el lugar de la comunicación, sino para despertar esas controversias cuando sí queremos despertarlas, sino cuando pueden desviar la atención de lo que estamos queriendo comunicar. Entonces, las campañas o la comunicación de causas sociales a veces fuerza a tomar posiciones y dar mensajes que no pueden estar en un terreno gris, pero que tenemos que ser muy estratégicos a la hora de decidir poner a circular. Y sobre este tema tiene que ver también el caso.
También es importante a la hora de comunicar causas sociales no solo describir problemas, sino educar sobre las causas. Nosotros no podemos convencer para que nadie se involucre en lo que nosotros creemos y estamos promoviendo y tenemos pensado como un horizonte hacia un mundo mejor, si no somos capaces de comunicar dónde están esos problemas, de dónde surgen, cuál es la mirada de nuestra organización de cómo atacarlos. Es la única manera de despertar conversaciones y diálogos abiertos sobre soluciones, ¿no? Nadie apoya una organización que traiga solo problemas y nada de soluciones. Entonces, las causas sociales tienen un eje, tienen algo en el mundo que quieren modificar, pero sobre todo tienen una propuesta sobre cómo modificarlo. Y para convencer y para sumar adeptos a esa propuesta de cómo modificarlo, tenemos que educar sobre las causas. Y de más está decirlo, las causas en los problemas sociales son complejas y multivariables. Entonces, como comunicadores tenemos un gran desafío en cómo desarmar, cómo desagregar la complejidad de los problemas en temas que sean comunicables y en causas que sean claras y accionables. Probablemente muchos de ustedes estén familiarizados con el periodismo de soluciones, que es como una corriente del periodismo que está un poco en boga en los últimos años acerca de no solo contar la noticia, sino también proponer o educar sobre políticas públicas o acciones que se pueden hacer respecto a esas noticias. La comunicación de causas sociales trabaja en un formato de periodismo de soluciones desde el inicio. Nuestra función como organización social es atender a alguna demanda social insatisfecha. Entonces, en ese sentido, la comunicación no escapa de para qué nacemos las organizaciones y es fundamental que tenga una visión sobre dónde están las causas del problema que se ataca para poder así ofrecer soluciones. Si bien toda comunicación debe ser co-creada, y esto no lo quiero decir desde un paradigma súper hippie, new age, porque a veces la comunicación co-creada también tiene muchas dificultades, o los procesos participativos tienen muchas dificultades en generar resultados, en el sentido de que la horizontalidad es excelente para fomentar la democracia y para tener ideas nuevas, pero a veces no es lo más expeditivo en términos de tiempo y de gestión. En el caso puntual de las causas sociales es súper necesario. Primero porque nadie sabe todo y segundo porque les puedo asegurar que sus audiencias tienen sus propios posicionamientos sobre las causas que van a promover, sus propias opiniones, que quizás no son las mismas que la organización o que la campaña, pero es fundamental saberlas para poder poner la estrategia de comunicación a punto y que se cumplan los objetivos con los que cada campaña nace. Hacer una comunicación co-creada, escuchar a los autores, genera aprendizaje, genera apropiación de la campaña o de la causa que estamos movilizando, y también permite crear propuestas que respondan mejor a las necesidades de la comunidad a la que queremos hablar. Y finalmente, dentro de la comunicación de causas sociales, una estrategia muy habitual es visibilizar a los protagonistas. Las historias diarias y anónimas pueden explicar la historia del problema, pueden explicar la narrativa que está detrás de aquello que queremos modificar. Hay un dicho respecto en Naciones Unidas respecto a la comunicación o el trabajo con comunidades específicas, que traducido un poco libremente diría algo así como nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, como comunicadores también tenemos que preguntarnos sobre la responsabilidad ética y social de estar hablando a favor de una comunidad sin interactuar o sin co-crear esa comunicación con esa comunidad. Eso es algo que altamente recomiendo. Ninguno de nosotros, por más profesionales, súper formados en cualquier tema que estemos, desde políticas públicas hasta infancia, género y diversidad, lo que se les ocurra, sabemos mejor que las comunidades o que los actores lo que los actores necesitan. Entonces, por más que tengamos ideas excelentes de campañas o que creamos que sabemos cuál es el objetivo que hay que movilizar en cada caso, hay que bajar al terreno, hay que conversar con los beneficiarios, aunque la palabra beneficiario no es mi favorita, pero para poner una palabra que entendamos todos. Y la comunicación tiene que venir del terreno, tiene que venir de un entendimiento profundo de cómo se habla en esos espacios y qué se necesita para modificar esas conversaciones, en este caso que estamos hablando puntualmente de comunicación,
pero podría ser también movilizar comportamientos, generar donaciones, generar recursos, generar cambios de conducta. Por eso, para mí lo más importante para decirles hoy es que todo lo que tiene que ver con comunicación en organizaciones sin fines de lucro, en organizaciones de cooperación internacional como la que lidero, en organizaciones que no tienen el objetivo de vender, tiene que estar muy alineado con el propósito. Este pequeño gráfico que pongo en pantalla, probablemente muchos lo conozcan, es bien... ha circulado muchísimo el modelo de Simon Sinek respecto a empezar con el por qué, ¿no? Y lo que dice este autor, o lo que propone este autor, es que todos sabemos qué estamos vendiendo, algunos sabemos cómo lo estamos produciendo, o sea, cómo llegamos a ese producto que ponemos en el mundo, y que muy pocas organizaciones o líderes, o sea, personas o instituciones, saben por qué están haciendo lo que hacen. En las organizaciones sin fines de lucro, el porqué es el corazón de la institución. Y el porqué suele tener una raíz muy profunda y asentada en algún problema o alguna problemática social que esa organización quiere cambiar. En una institución comercial, el porqué será ofrecer una innovación en un área específica de la industria. En el caso particular nuestro porqué es mejorar el servicio de los cuerpos de bomberos de América Latina y el Caribe para que las comunidades tengan más seguridad. Esto quizás no lo saben, pero en América Latina la mayoría de los habitantes que están en nuestros países son altamente vulnerables a riesgos y desastres, porque la vulnerabilidad, como quizás escucharon respecto al género, es interseccional. Entonces, las personas en situación de pobreza, cuya casa queda destruida por un terremoto, por un tsunami, por una inundación, hay muy, muy poca probabilidad de que logren recuperarse de eso. Y en muchos casos en nuestros países, los ciclos de emergencias activan circuitos de pobreza cíclica, es decir, dejan a familias de clase media baja en una situación de pobreza que puede demorar muchísimas generaciones en revertirse. Desde la organización creemos que hay que ofrecer mejores condiciones de seguridad a las comunidades, y eso tiene que ver también con políticas públicas, pero también a los servicios de emergencia para que puedan prestar una mejor respuesta y trabajar en la prevención. Entonces, ese es nuestro porqué, es el propósito, la causa, la creencia por la que nos despertamos y trabajamos todos los días, y a partir de la cual queremos inspirar todas las áreas de nuestra organización. La historia que les voy a contar de la campaña que vamos a charlar hoy empieza con una bombera, o con varias bomberas, empieza con un anotador, y empieza con un silencio sepulcral. El año pasado tuvimos nuestra primera reunión presencial del Comité de Género y Diversidad de la organización, que es un espacio nuevo para nosotros, que recién se formó en el 2022, que venía sesionando un poco tímidamente por Zoom, y tuvimos el espacio, la oportunidad, el presupuesto ahí un poco ajustado para hacer una primera reunión en vivo. Dentro de esa reunión se nos ocurrió darles alguna indicación para que puedan empezar a buscar información en sus instituciones, traerla y poder presentar a las demás delegadas participantes de sus instituciones. Pensemos que en este espacio, que si bien es un espacio de gestión interna de la organización o de política interna, hay desde personas con una extrema formación en género hasta bomberas, representantes de sus instituciones que quizás nunca tuvieron este lugar y esta voz. Entonces le dimos, con Daniela, que además de ser una excelente docente, trabaja en mi equipo, les dimos la indicación de recolectar un par de datos de sus instituciones y poder traerlos a la reunión, poder presentarlos en la reunión. Y entre esas ideas que les dimos para empezar a conversar, les dijimos, hablen con bomberas de sus instituciones. O sea, ustedes no se representan solo ustedes. No soy Lucía viajando como bombera de Argentina, sino que soy Lucía representando a las bomberas de Argentina. Obviamente, me imagino que quizás pueden imaginarse cómo son estos espacios de gobierno. Hay gente que toma las tareas con mucha dedicación, hay otra que las hace por arriba, y en general, la verdad es que no había grandes habilidades de oratoria en la sala. La reunión se hizo un poco larga, y hay que decirlo, en un momento un poco tediosa. La mayoría eligió compartir solamente números,
Entonces nos encontramos en una mañana entera en la que escuchábamos seguido y sin parar cuántas bomberas había en cada institución de los miembros activos de OVA, qué tipo de políticas tenían o no, sin ninguna interpretación, sin ningún sentimiento, sin ninguna experiencia personal, sin ningún contacto con el propósito, ¿no? Estábamos en los datos. Llegamos a, no me acuerdo qué número en este punto, de speaker, y una de las delegadas saca un anotador que tenía muchas hojas resaltadas en amarillo, con distintos post-it de color. Y empieza una exposición que tendría que haber durado 5 minutos, y rápidamente escaló a 10, a 15, a 20. El ánimo en la sala era, ustedes imaginarán, celulares, conversaciones, miradas al vacío. Y en un momento de este anotador, ella llega a la parte en la que había hecho la tarea de preguntarle a sus compañeras qué era lo que qué vivían como bomberas, qué necesitaban que este comité tratara. Porque como una persona muy prolija, que es esta delegada en particular que tenemos en el comité, había preguntado por absolutamente cada uno de los puntos de sugerencia que habíamos enviado. Entonces llega acá y empieza a decir que ella no se anima a representar o a resumir la voz de sus compañeras, así que va a leer frases textuales. Y empieza a leer frases textuales. Las frases textuales son frases como: cuando me embaracé no lo quería decir porque sabía que me iban a expulsar y con eso yo pierdo las horas y ya sabía que no me correspondía ningún ascenso nunca más. Cuando voy a una emergencia de rescate vehicular, mis compañeros enseguida me mandan a poner de iluminación. Solo me dejan hablar con niños cuando hay accidentes de rescate, nunca puedo hacer la maniobra, solo tengo que hacer actividades de contención. Se ríen de que tengo o no tengo fuerza, buscan la manera de ponerme motes, apodos, siempre encuentran la forma de hacerme sentir una extranjera. Cuando estas frases empiezan a resonar en la sala, que había escuchado toda la mañana, 15.000 bomberos, de los cuales 1.200 son bomberas, el silencio se volvió total. No hubo persona que quedara mirando el celular, no hubo persona que quedara indiferente, no hubo persona que quedara ajena a la conversación que se estaba teniendo ahí. Recién ese espacio y esa propuesta de esa persona en particular motivaron conversaciones y diálogos un poco más genuinos en el propio espacio de gobierno que la organización estaba proponiendo para discutir estas temáticas. En ese sentido, y lo que quiero traer acá, es que lo que comentaba la compañera tiene, por supuesto, un trasfondo social. Tiene casos como los que les voy a comentar ahora, tiene situaciones en las que el 64% de las bomberas, por ejemplo, en Chile afirma haber sido acosada sexualmente, tiene casos de jefes con denuncias de abuso, tiene casos de suicidio, casos de suicidio literalmente sospechado como consecuencia de casos de acoso y abuso en las instituciones. Entonces, estas frases que esta delegada en particular, la delegada del anotador, trajo a la reunión, despertaron en cada una de las personas que estaban presentes ahí una pequeña llama de decir: sí, este problema nos está uniendo. Esta frase que están trayendo desde Colombia, Chile, Uruguay, es idéntica a mi experiencia en Argentina. Y en ese sentido, creo que generó una conexión con el propósito que permitió que se apropiaran un poco más de su silla. Y con silla quiero decir con su lugar a la mesa o como quieran llamarle, con su posibilidad de hacer algo al respecto de un tema que nos interesa y nos moviliza. Para cerrar esta primera parte, quiero decirles que en mi opinión personal y hablando puntualmente de causas sociales, el propósito es rey. Los objetivos de comunicación son súper indispensables. Soy una persona fanática de la planificación, así que nunca les diría que no armen sus Gantt, sus planificaciones, sus FODA, pero sepan que todas esas cosas son herramientas, son guías estratégicas para generar procesos y productos que solo van a hacer sentido y solo van a poder conectar cuando encuentren el corazón de la institución. En nuestro caso, como les comentaba, estamos hablando de mejores servicios de emergencia y comunidades más seguras, pero dentro de este espacio también queremos más mujeres y diversidades en los servicios de emergencia y servicios de emergencia que abracen la diversidad. Y digo esto porque les estuve hablando de posicionamiento. Incluso en temas en los que todos podemos estar de acuerdo, podemos tomar distintos posicionamientos. Todos podemos decir queremos más mujeres en los servicios de emergencia. Ahora,
queremos más mujeres, ¿y dónde creemos que está la raíz del problema? ¿El problema son las mujeres que no entran o el problema son las instituciones que son reactivas o son expulsivas de las mujeres? Entonces, estas son preguntas que nos tenemos que hacer también a la hora de comunicar temas tan complejos como la igualdad de género. Seguidamente, y otro de los aspectos clave de esta campaña en particular, es conocer a la audiencia. Y como les decía antes, siempre es importante conocer a la audiencia, y esto ustedes lo deben haber escuchado a morir cada vez que alguien les viene a hablar de una campaña de comunicación, pero en el caso particular de las campañas con causas sociales que tocan temas que son todavía muy sensibles para nuestros países. Esto yo no sé si ustedes lo saben, pero Argentina es de avanzada en temas de igualdad de género y diversidad y en la promoción de este tipo de cuestiones, tanto en medios de comunicación como en conversaciones individuales, pero del resto de Latinoamérica no es tan amigable todavía este tipo de espacios. Pero no solo eso, no solo considerar los países que tenemos, sino la cultura de las instituciones con las que trabajamos. Acá me voy a permitir como una pequeña introducción sobre la organización, porque creo que viene a los efectos de conocer la campaña. OBA, Organización de Bomberos Americanos, es una institución de cooperación internacional entre cuerpos de bomberos de América Latina y el Caribe. La integran 45 organizaciones miembros, más de 1.5 millones de bomberos de 15 países. Entonces, es una organización que está integrada por otras organizaciones. Es una organización que actúa como voz política y pública de instituciones de muchos tipos. Si yo les pregunto qué es ser bombero o bombera, qué imagen les viene a la mente, probablemente lo primero que piensen es algo como esto. Una persona entrando a un edificio, una casa en llamas, salvando un niño, un perro, una familia o lo que les parezca. Pero ser bombero o bombera hoy, fuera del imaginario popular y sí en la realidad de lo que implica la profesión o la labor, es muchas cosas más. Es también en muchos países ser paramédico o ser responsables de ambulancias y unidades médicas. Es en muchos países ser la línea de respuestas para emergencias, terremotos, inundaciones. Es también tener funciones vinculadas a la prevención y a la reducción de riesgos de desastres con las comunidades. Incluso formar bandas o representar a la institución en espacios culturales, en espacios de orquestas propias, en espacios de desfiles. Quiero decir con esto que no hay un solo prototipo de cómo es ser bombero, porque las funciones que cumplen los bomberos y las bomberas son bien diversas y en ese sentido se necesita distintos tipos de perfiles dentro de las instituciones bomberiles. Pero además, no hay un solo tipo de institución bomberil o una sola cultura institucional de los bomberos, aunque hay algunos puntos en conexión entre todas las instituciones y sobre los que les voy a contar un poco. Hay bomberos voluntarios en Argentina, en Chile, en muchos otros países más. Pero esos también son bomberos en Uruguay y forman parte de la policía. Entonces vayamos pensando un poco cómo puede ser distinta la cultura de una organización, que es una organización voluntaria de base, que uno levanta la mano y dice me quiero anotar para ir a ayudar, a alguien que llega a esta profesión a través de la fuerza policial. Y militares, en Brasil los bomberos forman parte de las fuerzas militares. Ni hablar de que en muchos de nuestros países, además, se siguen considerando bomberos a las personas que se sumaron a las instituciones hasta el día de su muerte. Algunas de ellas ya ni asisten, otras colaboran en tareas administrativas o de teléfono porque ya no es seguro o están habilitados por médicos o médicas para asistir a las intervenciones puntualmente. Entonces, no hay una sola manera de ser bombero, no hay un solo tipo de instituciones de bomberos. Hay que comunicar perspectiva de género en este escenario. ¿Cómo piensan que puede ser la cultura institucional? ¿O cuáles creen que pueden ser las audiencias clave para este tipo de campañas? No sé si alguno o alguna se anima a arriesgar alguna respuesta. Yo no los veo ni los puedo leer. Así que si alguien quiere intervenir y tratar de participar en este espacio, toma la palabra ahora y yo espero un poquito. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo puede ser, qué cosas pueden tener la cultura institucional que pueden determinar a la hora de comunicar estos temas? No sean silenciosos. Yo esta vez no puedo hablar porque
No, Vos ya lo sabés, sos parte involucrada. no No, yo puedo. lo que pensaba escuchándote es que, bueno, siendo una organización de organizaciones tan diversas, ¿hay una cultura que nuclea a todos? Esa es la primera pregunta que me hago. Y si la hubiera, no sé, a mí se me ocurre más pensar por el lado de servicios. Servicios en el sentido desinteresadamente, ¿no? Esto ayuda, todo lo que vos nombraste está relacionado con esto creo que es lo que está en el imaginario cuando uno piensa un bombero y en parte me parece que es también en la realidad. Acá Sí, levantó claro. la mano, Lucre. Hola, ¿qué tal? Mucho Hola. gusto. Me acabo de sumar en realidad y estoy voy a decir una opinión, pero no pude escuchar el principio de la clase. Yo creo que depende un poco también del contexto en el cual se hace la campaña. No es lo mismo hacer una campaña en Jujuy a una campaña en el sur o una campaña en Rosario o Entre Ríos, los lugares donde hay más focos de incendio. Entonces, supongo que ahí también se apela mucho como a estas cosas para, digamos, para evitarlas, ¿no? Y con respecto al género, ¿vos te referís a cómo incluimos a las mujeres? ¿Esa era la pregunta? Exacto, porque esta campaña va un poco de inclusión de género y diversidad en los cuerpos de bomberos. Entonces, conociendo un poquito, va muy poquito, hay un preview que les di de cómo son las instituciones de bomberos, bueno, cuáles podrían pensar que pueden ser los determinantes o los factores que hay que tener en cuenta para pensar la comunicación de este tema en particular. Nadie. Un poco también la historia arraigada de poca inclusión de perspectiva de género en las instituciones, ¿no? Eso debe Exacto. ser una dificultad Bueno, importante. todos estos aportes que fueron comentando son relevantes a la discusión. ¿Por qué? Primero porque este acercamiento o esta mística común del servicio está, no importa con qué tipo de institución de cuerpos de bomberos estemos trabajando. Esto es un factor en común que ellos tienen. Y de hecho hay autores que piensan que es el factor que hay que explotar para generar inclusión y apertura hacia la perspectiva de género en los cuerpos de bomberos. En segunda instancia, alguien intervino, creo que Lucrecia dijo que se llamaba, sobre las diferencias en los territorios, y esto es también muy importante. Acá en particular estamos hablando de una campaña que tenía que funcionar para toda América Latina y el Caribe, y no es lo mismo, no solo no son lo mismo los cuerpos de bomberos, sino que no es lo mismo el contexto social e histórico del movimiento de la igualdad de género en todos los países de Latinoamérica. De hecho, como comentaba, creo que en algún momento bien al principio, en Uruguay y Argentina la situación está más de avanzada, tanto en términos de legislación como de discusión pública, pero en otros países de Latinoamérica el tema es bastante más complejo. Y respecto a la perspectiva de género en particular, y creo que Vanina lo mencionaba, el tema de cómo están compuestas las instituciones es una de las claves del proceso y de pensar estas campañas. Les voy a contar un poquito por acá. Este es el primer cuerpo de bomberos, o la que se cree que es la primera intervención que dio lugar al primer cuerpo de bomberos de América Latina y el Caribe. Es del año 1835. O sea, el primer cuerpo de bomberos de América Latina y el Caribe fue el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en Ecuador. Fue fundado en 1835. Esta es la primera mujer bombera de los cuerpos de bomberos de nuestra región, ¿no? Tomando toda América Latina y el Caribe de nuevo. Que de hecho, te voy a decir, no era específicamente bombera, en el sentido de que no atendía emergencias de rescate o de incendios, sino que en ese momento trabajaba como enfermera en respuesta o en apoyo a los respondientes que sí salían a emergencias dentro del turno nocturno. No obstante lo cual, es la primera mujer que tenemos registrada en una institución bomberil de la región. Es del año 1951. Entre que las instituciones nacieron y llegó la primera mujer, pasaron 116 años.
Obviamente esto no es ajeno a la historia del mundo, ¿no? Los cuerpos de bomberos no están aparte de la realidad de nuestras sociedades. Hasta hace no tanto las mujeres no podíamos organizarnos, no podíamos trabajar, no podíamos votar, si nos divorciábamos no teníamos potestad sobre los hijos, y obviamente todo el movimiento de control de la natalidad y libertad sexual también es bien reciente. Entonces, la incorporación de las mujeres en los cuerpos de bomberos es tardía, pero la incorporación de las mujeres en muchos espacios de nuestra sociedad lo es. Las primeras mujeres en los cuerpos de bomberos que tenemos detectadas, o sea, las pioneras, las que abrieron las puertas para que las vinieron después, obviamente la primera es de 1951, tenemos Nicaragua, tenemos Cuba y tenemos Chile, pero la realidad es que no existe información histórica precisa de cuándo empezaron a haber mujeres en los cuerpos de bomberos de la región. Entonces, lo que tenemos acá son las primeras mujeres que tenemos registradas. Después hay historias informales o documentación no comprobada o no oficial que tiene distintas situaciones en distintos países respecto a quiénes fueron las pioneras, pero esto es lo que hoy podemos decir. El hecho de que no haya información histórica precisa y archivos también dice mucho de la relevancia que se dio la incorporación de las mujeres en las instituciones. En nuestros países, les voy a mostrar algunos datos de solo algunos países que integran hoy en día la organización. La cantidad de mujeres varía bastante, varía radicalmente, como pueden ver, pero no supera en ningún caso el 25% y puede llegar a estar abajo del 1%. Esto depende en muchas situaciones del tipo de institución, del tipo de procesos de reclutamiento. Pensemos que, por ejemplo, en Argentina los bomberos son voluntarios, pero en España, donde ven el porcentaje más bajo, son una fuerza pública que tiene unos exámenes de salud de ingreso muy, muy criticados y que son prácticamente para que seas Ironman para poder entrar a Bomberos de España. En este rango se manejan, pero en todos los casos las mujeres representan menos del 25% y en algunos de estos países son una población muy marginal. Hay situaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, en los que varía si tomamos solo el corte de bomberos voluntarios o bomberos rentados. En los cuerpos de bomberos voluntarios hay muchas más mujeres que en los rentados, y ahí vemos también otra disparidad que tiene que ver con a quién se elige contratar cuando hay un sueldo por la tarea, ¿no? Pero esto es una realidad cuantitativa que en el marco de la cual se tiene que trabajar para hacer una campaña de género y diversidad en cuerpos de bomberos. Pero además de esta realidad cuantitativa, hay problemas cualitativos. Y cuando les digo cualitativos es porque tenemos muy pocos datos para probarlos por ahora. Nuestra organización está trabajando en un reporte regional que busca generar esta información, pero no tenemos suficiente evidencia empírica, por lo menos en nuestros países. Pero sí sabemos que ocurren por el relevamiento informal en las instituciones y por las conversaciones con las distintas delegadas del comité. Y son las mismas variables o los mismos gaps que se reseñan en la bibliografía internacional, que son brechas en ingreso y retención. Las mujeres se van mucho más de los cuerpos de bomberos que sus colegas hombres, y acá vamos a hablar de nuevo de posicionamiento, y les puedo asegurar que hemos escuchado todo tipo de variables y argumentos respecto a estos temas, pero entonces a la hora de hacer una campaña de comunicación, ¿dónde nos vamos a parar? ¿Hay que convencer a las mujeres de quedarse o hay que cambiar ambientes de trabajo para que las mujeres quieran quedarse? ¿Cuál de las dos es la causa del problema que se va a alinear con el propósito? Y en definitiva con la comunicación. La segregación, tenemos distribución diferencial de tareas, lisa y llanamente discriminación, de a quién consideran apto para hacer una cosa o no, solo en base al sexo, pero también asignación de tareas a tareas o departamentos feminizados. Cuando decimos feminizados, decimos las mujeres son mejores para psicología de la emergencia, porque saben contener. Para tareas administrativas, porque son prolijas. Seguramente esto lo escucharon en otros ámbitos también, no creo que sea nuevo. A esto se llama en la literatura segregación horizontal. Tenemos brechas en la formación, muchas veces, y esto lo vemos directamente en nuestra organización, hay limitado acceso a oportunidades de formación, y cuando hay oportunidades de formación extraordinarias, enviar gente a otros países, los perfiles que se eligen son siempre perfiles masculinos. Y liderazgo. Hay muy limitado acceso a posiciones de liderazgo operativo y o político. Esto es lo que se llama segregación vertical, porque la segregación es
hacia arriba o lo que muchas veces se conoce habitualmente como el techo de cristal. No obstante todo esto, estamos ante una ventana de oportunidad histórica para apurar o acelerar la igualdad de género en los cuerpos de bomberos. Alguien mencionó, creo que Vanina, el tema de que lo une o lo que une a los distintos tipos de bomberos es el servicio, y en este sentido los cuerpos de bomberos tienen como parte de su cultura muchos atributos positivos en los que se pueden apoyar para fomentar que se acepte la diversidad, que tienen que ver con la camaradería, con la vocación, con la dedicación al otro, ¿no? Además, estamos en un contexto histórico en el que la demanda social por la equidad de género es cada vez mayor. Esto no pasa en Argentina solamente, pasa en todos los países. No hace falta que yo haga un raconto de lo que vino pasando en nuestro país con el Ni Una Menos, en el exterior con el Me Too, en Francia, en varios países que han logrado llegar a los titulares internacionales. Y en ese sentido, y esto hay que decirlo, ya sea por pinkwashing y por querer estar en la ola del momento, o por un convencimiento verdadero, las instituciones están muy preocupadas por ocuparse e incorporar estos temas a su agenda. Y en ese sentido es una oportunidad y una ventana que quienes estamos comprometidos con este tipo de causas tenemos que movilizar. Erradicar los estereotipos de género y promover la equidad trae grandes beneficios sociales. Esto lo trae para las empresas, pero en los cuerpos de bomberos en particular, además, permite que puedan servir mejor a sus comunidades. Está estudiado con evidencia que cuando hay una emergencia, un gran desastre, si los respondientes están capacitados en perspectiva de género y los equipos de respondientes son diversos, hay mucha mayor probabilidad de que no se cometan casos de acoso y abuso contra las personas que han sobrevivido a esas circunstancias. Y acá quizás un aspecto más como oscuro de las organizaciones de gestión de emergencia, y si les interesa la comunicación de crisis, que imagino que quizás sí, lo pueden googlear y aprender un poco de la situación. Hace no muchos años, Oxfam, que es una organización muy grande, tuvo una crisis de comunicación enorme porque se descubrió que algunos de sus asistentes humanitarios en terreno intercambiaban recursos que se les habían asignado para dar a las comunidades por favores sexuales a las mujeres que en ese momento habían quedado solas, sin vivienda y con sus hijos a cuesta, en una situación de vulnerabilidad absoluta y total, ¿no? Entonces, en este sentido, obviamente, no es la solución total a los problemas, pero tener equipos diversos y que estén capacitados y que tengan perspectiva de género puede prevenir este tipo de sucesos. Entonces, Una pregunta. Sí, escucho a alguien. ¿No Sí. se dan capacitaciones de ESI, por ejemplo, como digamos una de las cuestiones como para ir saldando y reparar algunas cosas como estas que contabas recién? Porque nada, se me ocurre que en esos lugares quizás más hostiles a las mujeres, a las profesiones de mujeres, como poner una ESI todos los meses o cada 2 meses, una charla sobre ESI en la que por ahí surjan todas las dudas, ¿no? Tanto de los hombres como de las mujeres, y lo que también les pasa, tal vez se genera una discusión interesante, si está bien moderada, y nada, es como, porque es básico, pero hay un montón de gente que de la ESI no sabe nada, y lo damos por sentado quizás un montón, y todos los días nos sorprendemos con una información nueva, hasta, digo, yo pienso que sé de ESI, y bueno, mira, mañana me dicen algo que por ahí no sabía. Entonces, como que me parece una instancia que es bastante piola para implementar en ese tipo de lugares y que sean como capacitaciones. En realidad, perdón, no sé acá en el cuerpo de bomberos, pero en las instancias públicas lo que se hace es se capacita con la ley Micaela, más que con la ESI, que está más ligado a la escolaridad. Exacto. Cada país tiene, no sé cómo se llama la persona que intervino, pero muchas gracias, porque no los veo. Ya sé que dije esto como muchas veces, pero solo veo mi pantalla y es bastante frustrante no poder verlas y verlas. Se llama Lucrecia. Lucrecia, gracias Lucrecia. Respecto a la capacitación, sí, totalmente, estoy muy de acuerdo con lo que vos estás comentando, Lucrecia. En el caso de los cuerpos de bomberos como instituciones, por lo menos en Argentina, están requeridos de tomar ya capacitación en la ley Micaela, como comentó Vanina. Pero entiendo que Lucrecia también se refería a las comunidades, ¿no? Como para conocer sus derechos y saber cómo manejar
en el marco incluso de su vulnerabilidad, tener un poquito más de recursos para gestionar ciertas situaciones. En ese punto particular, digamos, los cuerpos de bomberos no se asientan en el terreno, como sí quizás otras organizaciones humanitarias, por ejemplo Oxfam, que fue con la que hubo el problema, en el sentido de que ellos generan y gestionan los refugios y la continuidad, por ejemplo, de los procesos de educación, de la reconstrucción. Los cuerpos de bomberos puntualmente estamos en la respuesta. Pero tomando lo que vos comentás, sí, muchas organizaciones de base lo hacen. Puntualmente nosotros tenemos una colega con la que trabajamos en ONU Mujeres que se dedicó mucho tiempo a esto en el sector de África Oriental, y realmente las consultas respecto a salud sexual y reproductiva y temas vinculados a lo que nosotros englobamos en la ESI, sí son muchísimas y son muy, muy básicas, mucho más básicas de lo que nos podemos imaginar, incluso en muchas partes de Latinoamérica, y es parte fundamental que las personas conozcan estos temas para poder ejercer y defender sus derechos. Sin embargo, hay que decir que no es lo mismo un contexto de cotidianidad, como en el que podemos estar inmersos nosotros, que un contexto de vulnerabilidad extrema producido por una emergencia, ¿no? A veces uno puede tener el conocimiento, una puede tener el conocimiento, pero el contexto lo lleva a ciertas situaciones límites. Por eso las instituciones tenemos que ser muy responsables con la capacitación y el entrenamiento que damos en estos temas a nuestros delegados en el terreno, porque si bien es un estereotipo que nosotros estamos tratando de erradicar, muchas veces está la idea esta del héroe, de la heroína, del salvador, y eso hace que las personas sientan que tienen que acceder o trabajar en ciertas líneas que exceden y vulneran sus derechos y las cosas que ellos deberían proveer, ¿no? Entonces, sí, gracias por ese comentario. En algunos casos se hace, depende de la emergencia, depende de las organizaciones involucradas, digamos, no es puntualmente una jurisdicción, llamémosle, de los cuerpos de bomberos, porque nosotros solo respondemos y después nos retiramos del terreno, pero sí es algo que está involucrado en las estrategias de las organizaciones que están en la reconstrucción. Porque ustedes imaginarán, el día de mañana hay un terremoto, vienen los bomberos, los equipos de emergencia, se sacan a las personas que se pueden rescatar vivas, se recuperan los cuerpos que no se pueden rescatar vivos, los cuerpos de bomberos se retiran, pero hay que trabajar con esas comunidades, y en general esos son los espacios de más vulnerabilidad. Y es donde es importante que la perspectiva de género esté incorporada y que los respondientes o los asistentes humanitarios estén capacitados. Porque realmente el terreno es donde se ve el ejercicio de la disparidad de poder muchas veces. Así que gracias, porque sí, es un tema relevante. Bien, como para cerrar en términos de la campaña de comunicación específicamente, decirles que esta frase obviamente no es mía, es de Peter Drucker, que seguramente lo han escuchado nombrar o lo han leído. La cultura se come la estrategia en el desayuno. Nosotros no podemos jamás pensar una campaña, una estrategia, un programa, no solo una campaña de comunicación, si no sabemos la cultura de la institución con la que estamos trabajando. Porque la cultura es capaz de destruir cualquier idea que tengan de lo que puede o no puede funcionar. En este sentido, la recomendación es siempre mapear a todos los stakeholders de la organización, y esto no quiere decir solo las audiencias de comunicación, sino ustedes van a proponer una campaña de comunicación en una organización sin fines de lucro. ¿Sabemos cómo ese tema es visto desde la directiva de la organización? Si están en una organización integrada por organizaciones como la nuestra, ¿cuáles son los posicionamientos públicos que tuvieron el resto de las instituciones de la red respecto a estos temas? No quiere decir que lo que hagan todos los stakeholders es algo que nosotros tenemos que considerar y seguir exactamente esa misma línea, pero sí tenemos que conocer. Tenemos que conocer para tener un FODA que refleje lo que de verdad nos puede pasar a la hora de lanzar la campaña, y que nos ayude a pensar en qué puntos de encuentro nos podemos apoyar para favorecer que la campaña, que el mensaje, que el contenido, que la acción que queremos proponer o que el cambio que queremos proponer ocurra efectivamente. En ese sentido, relevantísimo también conocer el contexto histórico e institucional, porque eso nos permite y nos restringe. Es lo mismo hacer una campaña de inclusión, de género y diversidad en instituciones que tienen 20% de mujeres que en instituciones que son 50-50. Es lo mismo si los liderazgos son femeninos o masculinos.
nosotros tenemos que saber cuándo estamos pidiéndole a una organización que haga un cambio chico, que haga un cambio grande, cuándo estamos pidiéndole a gente que está sentada en posiciones de poder que empiece a dejar de silla para los que vienen después, y dónde está el ask, el call to action que la campaña quiere hacer, a qué públicos afecta y cómo. Y esto está determinado socialmente, está determinado históricamente, está determinado por la cultura de la institución, pero también está determinado por las personas individuales. Entonces, el primer mapeo, cuando trabajamos con temas tan complejos como este, de los stakeholders, es fundamental. Es fundamental si ustedes van a ser profesionales externos a la organización, que tengan aliados informantes muy fuertes dentro de la organización, que la conozcan de pe a pa. En este caso en particular, la campaña fue gestionada in-house, podríamos decir, o dentro de la propia organización, solo tercerizamos como el armado de los contenidos, pero ya venían con la idea y los mensajes y demás, pero ser muy cuidadosos en proponer desde lo externo sin darse el tiempo de leer y conocer la organización adentro. Y en ese sentido, el único FODA que sirve es el que se construye escuchando a las audiencias. Nosotros todos hicimos carreras universitarias, o las estamos haciendo, y muchas veces se nos pone estos ejercicios de elaborar un FODA, de riesgos y demás, y está muy bien cuando lo trabajamos como un caso en la universidad, de sentarnos y pensar autónomamente, pero si va a ser una campaña que va a salir al mundo real, y el tema que toca la campaña puede llegar a ser sensible, es recomendable que ese FODA se construya con los actores, porque hay muchas cosas que ustedes ni se imaginarían, y esto a mí me sigue pasando en la diaria, que se están manejando como narrativas, como rumores, como líneas informales dentro de los espacios del territorio. Entonces, conocerlos es la única manera de accionar sobre ellos. Entonces, en este segundo punto de llegada, si les quiero dejar algo, es que si antes hablamos del propósito, acá hacer mucho hincapié en la cultura institucional, y que no hay estrategia que funcione si ustedes no conocen a fondo la cultura de la organización con la que están trabajando, o organizaciones específicamente para el tema en el que van a abordar en su campaña. Y después de toda esta intro, les voy a hablar de la campaña, finalmente, y del objetivo de interpelar y convencer, ¿no? Nosotros tomamos el 8M como una oportunidad. Había surgido esta necesidad, esta primera historia que les conté, de cómo surgió el propósito del comité y la necesidad de comunicar todo esto que estaba pasando en las instituciones bomberiles. Y a la hora de bajar esto a papel, de bajar esto a planificación, nos dimos cuenta que tenía que ser nuestra campaña del 8M, o del Día Internacional de la Mujer. Primeramente, porque nos daba el espacio para hablar del tema y posicionar el tema en agenda y asegurar un poquito más de circulación de la información y viralización de la misma. Pero también porque veníamos viendo campañas del 8M que quizás un poco tibiamente entre algunas nos compartíamos por WhatsApp para discutir, que tenían un posicionamiento muy lavado, ¿no? Campañas del 8M como estas que ven acá: Damas del Fuego, esencia de vida, sinónimo de protección, perdón. Ser bombera es una profesión que día a día nos impulsa a no rendirnos. El amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible. Estas campañas, probablemente basadas en buenas intenciones, porque son todas instituciones que están trabajando y quieren trabajar en el desarrollo de sus comunidades y de la diversidad de forma interna, estaban basadas en estereotipos, están todavía el día de hoy basadas en estereotipos, no tienen ninguna propuesta de construcción, que es algo que hablamos hacia el inicio de la charla o de la clase, respecto a encontrar el problema, ver la causa que vamos a abordar y proponer alguna solución. Son campañas que vienen a querer hacer una presencia en redes o en comunicación usando el 8M y estando presente en el 8M, que hoy en día parece que es una efeméride obligada para todas las instituciones y todas las organizaciones, pero que no tienen una propuesta de trabajo. Entonces, de alguna manera, sabíamos lo que no queríamos ser con nuestra campaña, ¿no? Sabíamos que queríamos hablar de todo esto que estaba pasando o que estábamos viendo, que era un punto de conexión en las instituciones de bomberos. Sabíamos que no queríamos ser como estas campañas del 8M que les mostré antes. Lo que no queríamos hacer era reforzar estereotipos. Lo que queremos hacer es derribarlos. ¿Con qué propósito?
Queremos que las mujeres y diversidades se sientan seguras, respetadas y bienvenidas en los cuerpos de bomberos. Y acá hay un primer acercamiento. Cuando hablábamos de posicionamiento, ¿cuál es la causa del problema en nuestra mirada? Y puedo decirles que ese día estábamos en una sala rodeada de mujeres con muchísima vocación de servicio y todas ellas habían atravesado distintas situaciones expulsivas de las instituciones. Entonces, no hubo ninguna duda que el posicionamiento de nuestra campaña era que las mujeres quieren estar ahí, que las mujeres pertenecen a esos espacios, pero que las mujeres no están encontrando el lugar, la bienvenida, el respeto y la seguridad para pertenecer a los mismos. Entonces, nuestro primer propósito es decir, las instituciones tienen que cambiar, porque las mujeres sí quieren ser parte de las instituciones. Queremos que las mujeres se sumen a los cuerpos de bomberos, queremos que se queden, no solo que se sumen y sean después expulsadas por la cultura institucional, y queremos que lleguen a jefas o jefes, queremos que lleguen a puestos de liderazgo y queremos dejar de ver siempre a las mismas personas a cargo de las instituciones. Entonces este era un poco el sentir, el propósito, el corazón que estaba detrás de lo que queríamos hacer con la campaña. Pero a la hora de pensar qué necesitamos cambiar, la respuesta era mucho, porque como hablamos al principio también, los problemas sociales son complejos, son multicausales, son multivariables, se expresan de muchas maneras, y no hay un solo hilo del que uno pueda tirar y se desarme toda la madeja. En nuestro caso, teníamos para lidiar con situaciones de violencias basadas en género, discriminación, segregación horizontal y vertical, deserción, dificultades con la conciliación, esto quiere decir con poder ser capaz de tener un trabajo, ser madre, padre y además ser bombero, bombera. Trabajo en el caso de las instituciones voluntarias, como son en Argentina, en otros casos el de bomberos es un trabajo rentado. La cultura laboral, el acoso y el abuso. Entonces había muchas cuestiones entre las que teníamos que elegir qué abordar en esta campaña, cómo, qué dejar para sucesivas campañas o para los próximos trabajos del comité y el espacio. Adicionalmente, teníamos que pensar en las audiencias, a quiénes tenemos que convencer. Y acá, respecto a quiénes tenemos que convencer, y puntualmente sobre el tema de igualdad de género y diversidad, pero creo que aplica a muchísimos de los temas que son relevantes en nuestra agenda social hoy en día, que son relevantes respecto a los ODS, hay que tener mucho cuidado con no predicar para el coro. ¿Qué quiero decir cuando digo predicar para el coro? Cuando uno promueve, invita, difunde un espacio de igualdad de género y diversidad, las personas que vienen a ese espacio, adivinen quiénes son. Las personas que están convencidas que es importante la igualdad de género y la diversidad. Las personas que resisten estos temas jamás se anotan en estas charlas. Jamás participan voluntariamente en un newsletter, en un espacio informativo, en un vivo de YouTube o de Instagram. Entonces, cuando estamos trabajando con temas que tocan fibras íntimas, tenemos que pensar cómo llegar a las personas que no van a venir solas, porque si no vamos a terminar predicando para el coro, ¿no? Por ejemplo, acá, así como les cuento que tenemos este comité de género súper involucrado con la temática, que quiere movilizar internamente un montón de cambios y que alineó su propósito con la campaña que queríamos trabajar, esta pieza que les comparto acá también salió publicada en una revista de bomberos, en una revista interna, hace menos de 3 años, ¿no? No sé si se lee, yo creo que sí, pero es una historieta que le pregunta el marido cómo te fue en el incendio, amorcito, y ella contesta, genial, hasta tuve tiempo de cocinar la cena, ¿no? Además de que si vemos la visual del dibujo, que la bombera está súper sexualizada. Entonces, ¿a quién le estamos hablando? Y si tenemos que convencer, ¿a quién tenemos que convencer? A personas que probablemente no van a venir a escuchar el mensaje autónomamente, que no se van a acercar específicamente a los espacios con este título. Entonces hay que tener cuidado y evitar predicar para el coro. Es decir, seguir convenciendo a nuestra audiencia de personas que ya están a bordo del tema, del cambio que queremos proponer, y tratar de buscar a los indiferentes o a los resistentes o a los antagonistas. Entonces, nuestra campaña de este año tuvo como objetivo generar conversaciones sobre las condiciones diferenciales de las mujeres en los cuerpos de bomberos y el reconocimiento de las mujeres como pares. A la hora de ver todos los temas que estábamos conversando antes y un poco debatir, bueno, pero esta campaña va a hablar de violencia, va a hablar de acoso, va a hablar de abuso, sentimos en
en el comité y en la co-creación de la campaña que lo primero que había que posicionar es que no es lo mismo ser una mujer en un cuerpo de bomberos que ser un hombre en un cuerpo de bomberos. Es muy habitual que la respuesta que se tome de los jefes o de las personas con más resistencia sea, bueno, pero acá es igual, todos se anotan bien, tienen los mismos horarios, no pasa nada. Posicionar que hay condiciones diferenciales para la experiencia de estos dos grupos dentro de las instituciones fue nuestro primer objetivo. No obstante lo cual, queríamos ser capaces de decir que las mujeres son pares de los hombres o de sus colegas varones en los cuerpos de bomberos. Es decir, si bien viven condiciones distintas en la tarea, tienen las mismas capacidades y la misma formación para ejercer la misma tarea. Entonces, este es nuestro objetivo y el mensaje clave que determinamos para esto, que es el mensaje clave que terminó siendo como el gancho o el cierre de toda la campaña, es el profesionalismo y la vocación de servicio no tienen género. En ese sentido, hubo también como una decisión estratégica de enfocar en un nosotros inclusivo, en el cambio que en las instituciones todos estamos convencidos de hacer, en vez de focalizar en puntos de más antagonismo, ¿no? No decidimos ir, por ejemplo, por hablar de cupos o cuestiones como más técnicas específicas, sino en generar un ámbito de debate en cómo es ser mujer en los cuerpos de bomberos, que pueda despertar la empatía en los varones de las instituciones que puedan estar viendo o siendo parte de la campaña. En ese sentido, la estrategia de contenidos la dividimos en 3 partes. La primera era respecto a proveer datos sobre la problemática en las instituciones. La segunda, que es la parte más fuerte o más jugosa de la campaña y que es la que es el eje de la creatividad, llamémosle, de la campaña, son las experiencias. Y la tercera, las soluciones o las propuestas de soluciones que nosotros como institución vemos a estas temáticas. Bien, vamos a empezar con los datos. Abrimos la campaña del 8M con una serie de piezas en redes sociales respecto a la situación de las mujeres y diversidades en los cuerpos de bomberos. Hay que decir que no hay mucho dato cuantitativo producido, esto yo algo les había anticipado anteriormente, estamos trabajando en producir nuestros propios datos, pero mientras tanto usamos algunos reportes internacionales respecto al tema. Perdón. Acá ven, por ejemplo, algunos datos de unas encuestas y estudios realizados en Estados Unidos que están accesibles en Internet. El 84% de las mujeres en los cuerpos de bomberos afirma haber recibido un trato diferente a causa de su género. Antes vimos la encuesta que se hizo en Chile respecto a acoso y abuso. Problemas con el tamaño de los uniformes. Esto es un tema que en general está súper reportado, pero muy subatendido respecto a que las mujeres el equipamiento de protección personal no se los compran en talleres de mujeres, entonces no cierra adecuadamente, y el problema con esto es que es un riesgo para la salud. Es un riesgo para las operaciones y la vida de las bomberas porque puede generar quemaduras, puede generar intoxicaciones, puede generar contacto con materiales peligrosos. El 50% de las bomberas se sintió aislada y el 36% piensa que el avance en su carrera se vio afectado por su género. Estos son algunos datos con los que decidimos abrir la campaña y obviamente nuestro cierre o nuestra bajada a terreno de la campaña es que crear ambientes seguros y libres de discriminación es tarea de todos y todas. Entonces, esta fue la primera salida, que fue creo que el mismo 8M por la mañana, bien temprano, respecto a presentación de la campaña. Y después hicimos una estrategia que tiene que ver con una serie de videos y reels que publicamos con experiencias de mujeres en los cuerpos de bomberos. Y acá, a la hora de hacer estas piezas que van a ver ahora, surgieron muchísimas preguntas, porque en algún momento tuvimos la idea o tuvimos la propuesta de algunas mujeres bomberas de voluntariarse para participar en las piezas. En algún momento tuvimos la propuesta de locutores profesionales para grabar los videos. Voy a mostrarles la primera pieza y después les voy a contar algunas de las decisiones estéticas y de producción y por qué las hicimos en su momento. Creo que sale sin sonido, ¿no? Bueno, tiene una música de todas formas y tiene un audio en off que lee los subtítulos. A ver si puedo. Lu, hay un botoncito en los 3 puntitos donde tenés audio que en el mismo YouTube que tenés que No, poner. pero no es YouTube, ¿eh?
Ah, no le pusimos en YouTube. Bueno, y entonces en audio, compartir audio, puede decir en los puntitos. Toda tu pantalla. Capaz Moira se acuerda cómo lo hicimos la vez pasada. Siempre pasa lo mismo. Siempre nos pasa. Sí, me imagino. Estoy buscando a ver si encuentro como. Perdón, tiene que poner Sonido. la opción que No. dice compartir una pestaña. Ah, compartir una pestaña, a ver. Mejor para video y animación, pero no me ofrece la pestaña del PowerPoint. A ver si No, es solo por Chrome. Solo te deja compartir con sonido por Chrome. Bueno, no lo tengo en Chrome, chicos y chicas. Bueno, se los voy a poner como lo tengo. Gracias por el apoyo técnico. Bueno, lo voy a poner nuevamente. Lu, voy a buscar el link de la campaña y se lo comparto a Moira. Moy, ¿vos podés y te paso el link? Sí, dale, pásame. Bueno, de todas formas yo les cuento un poco porque no es que había mucho más en el sonido. En el sonido lo que había es música ambiente, pero también había la lectura de las frases. Entonces, esta cuestión de algunas decisiones que tomamos respecto a cómo mostrar esto en pantalla, primero decirles que obviamente el presupuesto con el que contábamos era limitadísimo, así que primero trabajar con las limitaciones del presupuesto, que por supuesto siempre son una restricción. Tuvimos en algún momento voluntarias que se ofrecieron, por ejemplo, a leer estas frases o a hacerlas a cámara, y en ese momento también nos preguntamos y decidimos descartar esa idea porque no quisimos hacer que nadie sea responsable de poner la cara personalmente para este tipo de afirmaciones, en el sentido de si después tenían alguna crítica respecto a sus alguna crítica en sus instituciones respecto a esa participación, o que les dijeran que entonces eso estaba pasando en, si habla Lucía de Bomberos de Argentina, está hablando de Bomberos de Argentina, y que quizás alguna autoridad se sintiera tocada o sensibilizada especialmente y eso pudiera tener alguna consecuencia para las compañeras. Queríamos tener también mucho cuidado en no mostrar logos institucionales específicos, en general en todas las campañas de género y diversidad, pero no esta lo esperábamos que ocurriera, por eso quisimos preverlo, evitar tener comentarios del tipo, pero entonces están ensuciando a mi institución o a X institución de la red, porque ese camión de bomberos es de, no sé, Bomberos de Quito, por ende eso quiere decir que lo que están contando pasa en Bomberos de Quito. En ese sentido, decidimos que la visual tenía que ser lo más neutra posible y no tenía que ser ninguna persona reconocible, por eso finalmente terminamos recurriendo a archivos de video y de audio, y en este caso, no, archivos de video, perdón, particularmente, y en este caso no se escucha, pero los audios de las frases que componen el video, si pudieran escucharlo, tienen distintos acentos. Le pedimos la grabación de los audios a bomberos reales, en este caso sí, varones, de instituciones de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Guatemala, de Ecuador. Lu, ahí lo podemos escuchar. ¿Querés que Moira lo ponga? Así pueden escuchar cómo trabajamos eso. Si querés pone uno y sí, dale. Y después vuelvo a compartir yo si quiero. Creo que no se escucha. Moira, nos estás engañando, Moira. No me digas. A ver. Lo tengo que abrir acá. No, dame un segundo. No, no nos va a ganar eso. A ver.
Las mujeres, ¿Ahí escuchan? Sí, ahora sí se escucha. Bien. las mujeres deben oler a perfume, no a humo. ¿Así que tienes hijos? No creo que el cuerpo de bombero sea para ti. ¿Cómo lo vas a hacer con los turnos? En tu casa te necesitan más. Este es un trabajo de hombres. Bueno, muchas gracias, Moira. Bueno, ahí tuvieron la muestra con audio de lo que yo les había mostrado sin audio, que es un poco más divertido. También en esta pieza en particular, lo habrán notado, hay una voz femenina, porque también queríamos ir un poco contra esta idea de que en las instituciones los únicos problemáticos o los únicos que plantean problemas o tienen a veces actitudes un poco discriminatorias son solo los hombres, no lo son. El problema de la igualdad de género y revertir ciertos patrones históricos y estereotipos que todos tenemos asentado en mayor o menor medida, es un problema que nos atañe a todos. En ese sentido, también es un guiño y un acercamiento a que es un problema institucional, y esto es algo que nosotros tratamos de comunicar siempre que abordamos temas de igualdad de género y diversidad. Acá no se trata de problemas de personas individuales y acá no se trata de señalar con el dedo. Obviamente cuando hay causas legales y cuestiones más graves, sí, digamos, no quiero dejar de decir eso, pero en términos de cultura institucional se trata de cambios que las organizaciones tenemos que hacer. Las organizaciones estamos integradas por personas y las personas a veces nos toca aprender cosas nuevas, tengamos ganas o no tengamos ganas de aprenderlas. Entonces voy a volver a poner pantalla. Este video número 1 busca mostrar la discriminación o la segregación, esto de decir que, o el foco de este video, la idea central de este video es hablar de la idea de que la profesión de bomberos es un trabajo de hombres, ¿no? La campaña tiene 2 videos más, no se los voy a poner porque sin audio es un poco aburrido, pero digamos, se los voy a poner rapidito. El video número 2 habla de tratar a las mujeres como pares y de alguna manera recupera estereotipos que tienen que ver con no tratarlas de esa manera, que las tareas administrativas son mejores las mujeres, incluye frases como, por ejemplo, no puedes tomar una guardia vos sola porque es como si no hubiera nadie en la guardia. Y finalmente el tercer video apunta puntualmente a ambientes laborales desiguales y a todas las cosas que a veces se les pide a las mujeres que se acostumbren en los cuerpos de bomberos. El cierre de todos los videos es el mismo y va a repetir el mensaje clave que tiene que ver con crear ambientes de trabajo seguros como una responsabilidad de todos, y básicamente esto, ¿no? Que el profesionalismo y la vocación de servicio no tienen género, que es lo que queríamos asentar en el sentido de este doble ejercicio, generar empatía sobre las condiciones en las que las mujeres integran las instituciones, pero también generar un reconocimiento de las mujeres como pares y de cómo muchas veces estos estereotipos nos impiden ver capacidades, que es en definitiva sobre lo que tenemos que operar en las instituciones y en los espacios de trabajo. Finalmente, el tercer step o la última fase o ciclo de la campaña tiene que ver con soluciones. Se prepararon una serie de contenidos respecto a cómo pasar de las palabras a la acción, y esto es algo que nosotros también manejamos como una línea de trabajo dentro del Comité de Género y Diversidad, pasar de las palabras a la acción, y que se puede hacer en términos institucionales, que se puede hacer en términos individuales, que se puede hacer si uno es jefe o jefa o decisor, y que se puede hacer si uno es personal raso de la organización, ¿no? Esto tiene que ver con cuestiones en las que también capacitamos durante todo el año, pero que en este caso puntual se distribuyeron también a través de redes sociales y medios propios. La campaña del 8M de este año, con este enfoque y con esta historia detrás, alcanzó 81.000 personas, un poquito más de 81.000 personas que interactuaron con la campaña. Es al día de hoy la campaña más exitosa de la organización, y el video, el primer reel sobre todo, que fue el que se publicó en el mismo 8M,
hacia mitad del día, es el más exitoso también de las publicaciones que tenemos en nuestras redes sociales, pero también durante este periodo, durante el ejercicio de esta campaña, creció mucho en seguidores, sobre todo Instagram, y lo que llamó la atención es que la mayoría de los seguidores en los que creció durante este periodo, más del 80% son mujeres, ¿no? Y nosotros ahí teníamos también una disparidad muy grande en redes sociales, la misma que tenemos, seguimos teniendo de todas formas la disparidad, pero la misma que tenemos en la comunidad al interior de las instituciones, en los que mayormente los seguidores de nuestras redes son hombres. En ese sentido, también como un indicador un poco más cualitativo, si se quiere, o interpretativo, de que la campaña logró apelar o hacer sentir identificadas a las mujeres más allá de la participación y el diálogo que generó en general. Acá algunos de los indicadores cuanti de las distintas redes sociales, el alcance de los contenidos, como les contaba un poco, el que mejor funcionó fue el primer video o el primer reel. Creo que puntualmente en ese caso tiene que ver con una cuestión de timing, en el sentido de que fue el primero que surgió en el día y el que permitió viralizarse más. Y eso para nosotros fue también un punto ciego respecto a cómo medir algunas cosas y puntos de mejoras a futuro que les voy a comentar después al cierre de la resolución de la campaña. Pero sobre todo respecto al impacto, también se generaron muchas conversaciones en redes sociales y surgieron muchos de los temas que nosotros tenemos detectados como posibles contraargumentos a la igualdad de género en las instituciones, que vienen de las mismas comunidades de bomberos, ¿no? Ahí pueden ver algunos de los comentarios. Eso también fue una discusión, un debate al interior del equipo de comunicación. La verdad es que todos los comentarios que recibimos, si bien adversos a la campaña o al mensaje de la campaña de alguna manera, ninguno era de tipo ofensivo, denigratorio. Aparecen muchos de estos argumentos que ya sabemos de memoria, de que en sus instituciones no ocurre, o que solo importa la capacidad y no el género, como una negación de la problemática en sí misma. En su momento preparamos alguna serie de mensajes mínimos o talking points muy básicos de cómo responder a algunas de estas cuestiones que podían surgir, pero obviamente las que surgieron no eran las que tenían preparados los talking points, así que de alguna manera mi consejo también a la hora de tocar estos temas es estar preparado para las conversaciones que levanten en redes sociales y estar preparado para tener una mínima guardia de la campaña que pueda detectar rápidamente este tipo de comentarios o intervenciones, en verdad todos los comentarios y las intervenciones, y darles la respuesta con la bajada institucional o lo que estamos queriendo transmitir. En algún punto también se discutió al interior del equipo de comunicación si había que bloquear o considerar la idea de borrar o eliminar algunos comentarios específicos, y decidimos que solo si fueran denigratorios o violentos, que en el caso de las personas que muestran resistencias a las campañas, si la campaña está hecha para generar conversaciones, lo que hay que hacer es dar esas conversaciones, aunque sea un poco más trabajoso. Y así como tuvimos este tipo de comentarios, también tuvimos comentarios de identificación y de mucha alineación con el corazón y el propósito de la campaña. Entonces, ya cerrando, y para ver también si quieren conversar algo de esto y si hay algunas preguntas, esta campaña es al día de la fecha la más exitosa de la organización. Todo el alcance que se les muestra fue orgánico y de hecho tenemos mucha caja negra de datos en el sentido de que no estábamos preparados para algunas situaciones que nos pasaron y que están entre los puntos de mejora. Entre los puntos de mejora está la diversificación de los canales de comunicación. La verdad es que era una campaña que nosotros inicialmente pensamos para redes sociales y la trabajamos para redes sociales, pero que cuando pensamos en redes sociales nos limitamos a pensar en Facebook, Twitter e Instagram nuestro y de nuestras instituciones aliadas. Muchas de las delegadas del Comité de Igualdad de Género tomaron la bandera en sus manos para que en sus propias instituciones también se distribuyan los contenidos, pero la verdad es que funcionó y circuló de maneras que no tenemos capacidad de medir vía WhatsApp. Y cuando digo esto, lo digo porque digamos, empezamos a tener pedidos puntuales del video en baja resolución para poder ponerlo en circulación, y mismo se hizo desde la organización cuando surgieron las demandas, pero no estábamos preparados para trabajar puntualmente con ese canal, y durante el día, durante el transcurso del día, en distintos grupos en los que
nosotros dentro del equipo de gestión o las delegadas o otras personas de la organización están involucrados, el video empezó a llegar de personas no vinculadas directamente a la organización. En grupos, obviamente, de respuesta a emergencias, de capacitación en temas de bomberos, de congresos o eventos bomberiles. Entonces, ver que nuestros videos o nuestra propuesta de comunicación estaba llegando desde personas no directamente vinculadas a la organización, nos dio un pequeño primer indicio de que ese era un canal muy relevante y que no estábamos pudiendo medir ni administrar, y eso tendrá que ser una investigación y un trabajo a darse en próximas campañas en las que estemos apuntando a cambiar cultura institucional, porque por lo menos en América Latina y por lo menos en las instituciones de bomberos que están muy acostumbrados a el terreno y no tanto al escritorio, es decir, que las personas suelen estar en la calle o desplegadas o atendiendo emergencias y demás, la vía de WhatsApp, por ejemplo, funciona mucho mejor que el email, y eso es algo que nosotros, si bien sabiéndolo respecto a nuestra gestión diaria y respecto a otras estrategias de comunicación, no tuvimos la perspicacia de incorporar en esta, y es algo que a futuro tenemos que mejorar y trabajar para seguir multiplicando el alcance orgánico y sobre todo poder medir mejor ese alcance orgánico. Y el trabajo con microinfluencers, que no era algo que nosotros habíamos previsto tampoco, pero tuvimos algunos compartidos de la campaña en influencers específicos de temas bomberiles, que aunque no lo crean existen influencers para todo, que son personas que tienen cuentas entre, bueno, no son tan micro, entre 50.000 y 100.000, 120.000 seguidores, y que hablan puntualmente de temas del ejercicio de la profesión bomberil, que tuvieron compartidos de la campaña y que eso mejoró muchísimo la visibilidad también, pero no tenemos acceso a esos datos. Entonces eso, si hubiera sido trabajado con una mejor estrategia y hubiera estado planificado previamente, podría haber sido mejor canalizado. De todas formas, y como siempre, todo lo que sirva para promover una campaña y surja en la espontaneidad de su distribución orgánica es más que bienvenido, pero como punto de mejora para el futuro y para este tipo de campañas, pensar la diversidad de canales, y creo que estuvimos muy enfocados en el mensaje, el contenido y la estrategia, porque sabíamos que iba a haber mucha resistencia a este tipo de planteos o mucho debate en torno a cómo estamos presentando los cuerpos de bomberos, algo que se habla mucho en las organizaciones en estos temas, y se habla también en temas de salud y en otros espacios, es cómo nos hace quedar decir que estas cosas pasan en las instituciones. Y lo que yo siempre respondo es que nos hace quedar como personas preocupadas en generar mejores instituciones. Que ninguna institución está exenta de tener problemas de igualdad de género y diversidad, de tener problemas de prestaciones de salud para las personas que trabajan en la institución. Ninguna institución está exenta de alguna persona que haga mal uso de su posición de poder, pero lo que sí entra en nuestra responsabilidad total y completa es hacer algo respecto a eso. Entonces, nos estamos preparando para esas resistencias internas y quizás nos olvidamos un poco de pensar mejor los canales, en el sentido de que una diversificación podría haber hecho que el impacto orgánico creciera bastante, o incluso haber tenido herramientas de medición para las vías que se nos dieron en ese mismo momento, seguramente nos permitiría mostrar hoy otros resultados, que solo podemos intuir por estos indicadores que les comento. En definitiva, y para cerrar, para nosotros los ejes clave de esta campaña, ya los comenté. Primeramente, el propósito de las campañas sociales tiene que estar alineado con el propósito de la organización y tiene que ser el motivo por el que este contenido me interesa, el motivo por el que me levanto para ir a trabajar en esta organización. En nuestro caso particular, nosotros encontramos el corazón de esta campaña en las voces auténticas de las mujeres que integraban los cuerpos de bomberos y sus historias reales, y en ese sentido hay un pequeño como presente de idea para el futuro. Cuando quieran pensar campañas y cuestiones vinculadas a poblaciones específicas o a causas sociales específicas, vayan y hablen con los actores, pero no solo con los actores centrales, no solo con la coordinadora de programas o el área de fundraising, hablen con los beneficiarios, hablen con la persona que dona para saber por qué dona, hablen con los intermediarios y proveedores que trabajan en ese proceso. Hablen con todas las personas involucradas para encontrar cuál es la historia real que pueden promover y que pueda hacer la diferencia en la campaña que estén trabajando.
Entiendan profundamente a la audiencia, incluso si es un nicho, en este caso ustedes lo pueden ver, es una campaña muy como de nicho, dirigida a una audiencia muy específica, buscando un cambio de conducta o una discusión sobre una cultura institucional también muy específica. Esto, sin embargo, puede ser extrapolable a otras campañas. Comprender a la audiencia es importante. Si la audiencia es un nicho, tiene muchas más especificidades que tienen que comprender para ser interlocutores válidos. Si no lo logran solos, pidan ayuda, involucren a las otras partes, hagan una co-creación de la creatividad de la campaña, porque si no puede salir algo que les rebote en contra o puede salir algo que sea como una piedra al océano. Y finalmente, y de esto estoy convencida, el mensaje vence el presupuesto. Obviamente a todos nos encantaría y sería maravilloso tener muchísimos dólares para gestionar cada campaña o cada proceso de comunicación en el que nos queremos embarcar. Las organizaciones sin fines de lucro no suele pasar así, desgraciadamente. Quizás el sector privado en ese sentido es más redituable para su trabajo profesional, así que quizás se los recomiendo, pero en términos de ganancia emocional, trabajar para organizaciones sin fines de lucro, la verdad es que es increíble, pero no siempre es el mejor presupuesto, sobre todo para las áreas de comunicación o áreas no programáticas, sino áreas transversales. No obstante lo anterior, sí creo que encontrar un buen mensaje, encontrar un insight que conecte con su audiencia y que hable de una historia real y de algo que todos o los que están incorporados en la campaña están convencidos de cambiar, hace la diferencia. Y eso respecto de mi lado, tienen mi email acá en pantalla, si copian el QR lo pueden agendar directamente y ya les hablé bastante, así que muchas gracias por compartir este espacio. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran que conversemos adicional a lo que ya les pude comentar sobre el trabajo que hicimos. Muchas gracias, la verdad, excelente. Excelente. Bueno, ahí Karen dice, muchas gracias, excelente charla. Yo voy a aportar algo, aunque estoy de los dos lados con un piecito en cada lado. Me pasa algo siempre que escucho cuando Lu presenta la campaña, que es que siempre pienso cómo empezó. Yo estoy en la organización trabajando con Lucía hace 2 años, pero OVA tiene 15 y Lu lleva una dirección ejecutiva de 8 o 10 por ahí. Lo que más me emociona o lo que más me parece importante que ustedes como alumnos de esta carrera puedan tomar de todo lo que les contó Lucía hoy, son 2 o 3 conceptos que se repiten una y otra vez a lo largo de lo que ella nos fue contando, ¿no? Que el mensaje vence al presupuesto, que cuando tenemos que establecer mensajes en una campaña hay que definir muy claramente cuáles son nuestros objetivos, que objetivos uno puede tener miles, millones, es decir, podemos tener objetivos generales, podemos tener metas a corto, mediano y largo plazo, pero que básicamente tenemos que definir cuando salimos con una campaña puntual cuál es el objetivo que nos proponemos en ese desafío, ¿sí? En ese desafío que tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un fin, que no es eterno y que después puede continuarse con otras campañas o con nuevas estrategias que vayamos desarrollando una vez que midamos los resultados y el impacto que tuvo, ¿no? Y la tercera cuestión que me parece muy importante es que la interdisciplinariedad, que es una palabra que siempre me cuesta horrores decir, nos ayuda mucho a poder pensarnos y a poder pensar mensajes más ricos en función de lograr mayor alcance, ¿no? Que a veces no sirve solo estar sentados en nuestro escritorio creando y pensando aquello que nosotros imaginamos que debe ser, sino un poco esto que nos contaba Lucía con un caso, ¿no? Cómo empezamos, qué disparadores encontramos y cómo llegamos hasta acá, ¿no? De alguna manera creo que en las 2 cátedras hemos ido hablando de diferentes ejemplos, de distintos casos, pero hoy Lucía les hizo pasar de principio a fin por un montón de estas etapas de producción, de generación de contenido, de armado de una estrategia, de pensar cómo llegamos a ese público al que le queremos decir algo. Así que, Lunada, gracias. A mí, obviamente, me emociona un poquito plus, primero porque la temática me parece súper relevante, segundo porque los bomberos son mi casa hace 10 años, y tercero porque siempre pienso que hacer comunicación y marketing para organizaciones sociales tiene
un plus de gratificación que tiene que ver con que no solo estamos vendiendo un producto, un servicio, sino que estamos vendiendo una razón, algo que hace que el mundo sea un poquito mejor, ¿no? Eso no va en desmedro de que podamos vender zapatillas, chocolates, caramelos, películas, obras de arte, no importa, cada quien tendrá que en su momento conseguir fondos, recaudar, conseguir un mentor, alguien que los financie, pero siempre acuérdense de que para mí la clave es esto, ver los ojos de Lu contándonos la campaña, a mí me hace acordar a que cuando nosotros mismos compramos nuestra causa, nuestro producto, nuestro servicio, siempre es más fácil poder transmitir muchísimas cosas, ¿no? Sin perder la objetividad, ¿no? Pero bueno, creo que ahí hay un poquito. Así que nada, los dejamos para que le hagan alguna pregunta a Lu si tienen, si no la dejamos ir, pobre chica que arrancó a trabajar muy temprano, y nos quedamos nosotros para que puedan hacernos alguna pregunta que tengan sobre su trabajo final, que sabemos que los preocupa. Acá vieron un trabajo final entero, con todo lo que podían. Sí, yo también quería imaginar. agregar, Dani, que bueno, no sé si también todo esto de campañas con causa social, no sé si por todos los que escucharon lo que decía Lucía, también, y lo otro también, ¿no? Digo, lo comercial también, pero esto todavía más incluye mucho de lo que estuvimos viendo en todas las unidades anteriores, mucho de lo simbólico, de todo lo que estuvimos viendo desde las ideologías publicitarias, desde las cuestiones más semióticas, desde la construcción de sentido, que a lo mejor queda todavía mucho más relevante, porque, bueno, seguramente escucharon todas las aristas que yo estuvo contando en toda esta clase, y todas las cuestiones tan de hilar fino, que hay que tener en cuenta cuando se trabajan con campañas de este tipo, ¿no? Y yo, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando Lucía dijo esto, ¿no?, de no hablar al coro, y que muchas veces cuando uno hace una campaña va a la gente que ya está concientizada, es justamente todo lo que estuvimos viendo en la unidad 1 con toda la teoría de los efectos limitados y lo de Lazarsfeld, que les puede parecer de los años 40 muy anticuado, sin embargo es algo que lo seguimos viendo, porque es algo que pasa, que la gente que va a ese tipo de charlas ya está concientizado en el tema, y cómo hacemos para llegar justamente con los indecisos, con los que no tienen esa información. Así que a mí me pareció como súper gráfico de todo lo que estuvimos viendo nosotros teóricamente, cómo eso sigue teniendo implicancias en una campaña hecha hoy. Yo te quería preguntar, Lucía, si cuando hacen las campañas así, tienen en cuenta el tema de prensa, de medios, cómo se manejan con eso, o bueno, supongo que deben tener también revistas internas, pero cómo manejan el tema de medios con estos temas. Bueno, primero, gracias a ambas primero por la invitación a este espacio, que agradezco mucho también la escucha de todos a las 9 de la noche de un jueves, que yo sé que la semana es difícil y cuesta arriba para todos, así que gracias. Respecto a prensa, la verdad es que no tenemos tan incorporado el trabajo con medios de comunicación, es algo que nos debemos también en ese sentido. El hecho de ser una organización regional reviste algunas peculiaridades con ese tema, que ustedes seguramente saben. Yo, de hecho, empecé mi carrera trabajando en agencias de prensa, que requiere un trabajo muy artesanal de conocimiento de base de contactos de medios y demás. Este año estamos empezando a trabajar con una mesa de puntos focales de comunicación. Hicimos que todas nuestras instituciones designen un responsable de comunicación, y la idea es empezar un poco a explotar más esos espacios, pero a través del trabajo en red, pero hoy en día no lo tenemos tan internalizado dentro de la organización, y es un punto clave también en esta diversificación de canales, y que hay que considerar para ver cómo ampliar. Hace unos años, muy al principio de la pandemia, muy artesanalmente también, hicimos una serie de encuentros por YouTube de medidas biosanitarias para prevención de contagios en los cuerpos de bomberos, pero que eran aplicables a instituciones en general en muchos casos, y tuvimos la buena suerte de que, no sabemos bien por qué razón de los algoritmos de internet, lo levantó el Mercurio en la portada. El Mercurio es un diario muy importante de Chile, y las visualizaciones de ese vivo de YouTube son estratosféricas respecto al resto de nuestras visualizaciones. Así que ahí hay como un gran potencial de ver cómo incorporar los contenidos digitales, o cómo facilitar los contenidos digitales a la prensa en
sentido y en los espacios en los que haya oportunidad porque los temas sean transversales, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que doy respecto a COVID. Nosotros no lo tenemos trabajado de una manera eficiente y yo creo que como para sacarle el mayor provecho dentro de nuestra estrategia, pero sí decirles que las veces que nos ocurrió orgánicamente es un diferencial enorme y que si está la posibilidad de que lo trabajen en sus campañas, tener alguna alianza para republicación de un medio o trabajar mejor y con más conciencia los influencers y la gestión de influencers en la esfera de la comunicación digital puede hacer una gran diferencia para la campaña y es algo que nosotros tenemos que mejorar, es un punto de mejora que nosotros tenemos también. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Parece que no, están tímidos. O quedó todo muy claro. Son niños tímidos, creo que son niños tímidos. Bueno, Lu, vamos a dejar de grabar la charla. Queremos agradecerte un montonazo. Sabemos que tenemos tu venia para compartirle la charla a los chicos que hoy no pudieron estar porque tenemos de 2 comisiones en horarios